Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Esta vez estamos en el libro segundo, los tratados, y dentro de los tratados estamos en el segundo tratado, el tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. En este segundo tratado hemos visto ya 5 capítulos que se van encadenando unos con otros en la exposición que va haciendo Jesús del contenido de este tratado sobre la unidad. Y vamos a comenzar el capítulo 6, que se titula La creencia, entre comillas, consumación. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario, que dice así. 6.1. La fuente de aquello que venimos denominando llamamiento es tu corazón. Bueno, el capítulo 5 se titulaba La fuente de tu llamada y el capítulo 4 La llamada a quien tú eres. Se ve cómo se va encadenando esta forma de comenzar este capítulo 6, la creencia, consumación, nos dice lo que ya nos venía indicando Jesús anteriormente. La fuente del llamamiento es tu corazón. El corazón ya lo hemos comentado varias veces. Es el portal dimensional que tenemos al entorno del espíritu, al entorno de nuestra naturaleza real, a nuestro entorno originario. Es, por lo tanto, pues aquel lugar de donde podemos extraer la verdad que podemos después aplicar a nuestra experiencia. Ya sabemos que el mundo físico es un diseño en el cual experimentamos en un entorno que es el opuesto al nuestro real, con lo cual en el mundo físico todo es una escenificación. Para empezar, estamos escenificando la separación, la necesidad, la carencia, la debilidad y la dualidad, es decir, la creencia en el mal. La espiritualidad revelada la espiritualidad revelada, por lo tanto, la espiritualidad profunda, para diferenciarla de otras espiritualidades, por ejemplo, de las religiosas, pues insiste como idea central en que hay que seguir una referencia interna. Toda referencia externa es falsa con respecto a la única realidad existente del espíritu, falsa en el sentido de que es una escenificación. Las experiencias que obtenemos son reales en cuanto que son aprendizajes vía sentimientos y emociones que nos permiten ir tomando decisiones para crearnos a nosotros mismos de la forma en que más nos satisfaga en cada momento. La experiencia humana para algunas personas está tocando a su fin. Para el planeta supone la entrada en la última fase de experimentación. Esto quiere decir que ya hay que ir abandonando lo que es el diseño de experiencia en oscuridad. Hay que ir abandonando la dualidad. Y nos dice la espiritualidad, la única referencia interna válida que tenéis en la experiencia humana es la del corazón. Pero como la experiencia humana se rige por la mente del personaje, hay que hacer una unión de la mentecita material con el corazón. Para eso, dice un curso de amor, un curso de milagros ya desbastó la mentecita material. Dice literalmente un curso de amor que un curso de milagros supuso para el ego una amenaza, en el sentido de que esa corrección de la percepción completamente dualista, egoica podríamos decir, que el ser humano ha tenido en su larga etapa de experimentación de la dualidad, tiene que ir ya cediendo a
una mente que pueda funcionar en conjunto con los valores internos que llegan desde el entorno del espíritu y llegan a través del corazón. Pues bien, el corazón, por lo tanto, es la fuente de aquello que venimos denominando llamamiento. ¿Qué es el llamamiento? Es cuando la persona llega a un punto en el que su nivel de conciencia le hace ser consciente de cuál es el verdadero propósito de la experiencia humana. De forma que a partir de ese momento, que le podemos denominar el primer despertar, ya esa persona transita su vida con un propósito único, un propósito unificado, que le da sentido a todos los demás propósitos mundanos. Dado que esa persona se da cuenta de que hay unas verdades profundas en el mundo, que son las verdades espirituales, que son las que de verdad rigen la finalidad de la experiencia humana. El llamamiento, por lo tanto, podría definirse como aquel impulso que sientes antes del primer despertar a la espiritualidad de forma consciente, de forma inconsciente, y después del primer despertar ya te vas dando cuenta de que tienes el impulso de realizar tu función, la función vital marcada por la información espiritual, porque ahí sientes que es a lo que estás llamado a desempeñar una vez que eres consciente ya de todo esto. La fuente de aquello que venimos denominando llamamiento es tu corazón. Es lo que te alerta sobre los tesoros que hay dentro de ti. El primer capítulo de este segundo tratado precisamente es el que hablaba de los tesoros que hay dentro de uno mismo. El capítulo 1, tesoros. Y sigue diciendo, el tiempo no existe en el lugar que estamos denominando adentro. El tiempo es una percepción que tiene todo personaje a través del cual el espíritu experimenta la limitación, como consecuencia precisamente de ese diseño limitativo de la operativa de la mente. Cuanto menos conciencia se tiene, menos capacidad de procesamiento mental se tiene y por lo tanto la experiencia más sucesiva se vuelve hasta el extremo de la experiencia humana en el cual la sucesividad es completa, es decir, una cosa experimentada en cada momento. Por lo tanto, todo lo que viene del corazón viene del entorno del espíritu, viene de un entorno ilimitado. Y de donde vienen los valores del espíritu a través del corazón, el tiempo no existe. El tiempo no existe en el lugar que estamos denominando adentro. Y tu corazón no sabe nada del tiempo, aun cuando respete las reglas del tiempo que te impones. En realidad, las reglas del tiempo están en la mentecita material, pero el corazón funciona de una manera atemporal. Si tú realizas una unión de mente-corazón, que es lo que establece como guía, como idea, fuerza Jesús en un curso de amor, si estableces esa unión de mente-corazón, poco a poco, la intemporalidad de los valores del corazón van permeando la mentecita material. Deja de atenerte a las reglas del tiempo y observa cómo llegas a conocer el lenguaje de tu corazón mucho más. Aquí hay que tener muy claro cuáles son las reglas del tiempo a estos efectos. La principal regla del tiempo es la sucesividad. Nosotros vivimos experiencias sucesivas. Hay un acuerdo de percepción en el escenario Tierra para que todos vivamos las experiencias sucesivamente. En realidad no es así, porque en el escenario Tierra hay personajes con diferentes niveles de conciencia, diferentes niveles de avance en el propósito de la experiencia humana. Hay algunos que ya han tenido
muchas de las experiencias que querían tener aquí y ya están empezando a liberarse de la dualidad, con lo cual están empezando a aumentar, expandir su consciencia, con lo cual están empezando a deslimitar la operativa de su mente y por lo tanto ya no tienen esa percepción del tiempo igual que otros humanos. Pero sin embargo, nos hemos dado, por ejemplo, reglas humanas que ratifican los acuerdos de percepción de las conciencias que establecieron la experiencia humana, nuestras conciencias en otro nivel. Las reglas humanas, por ejemplo, es el tiempo del reloj. Pues bien, no se refiere a estas reglas a las que debes dejar de atenerte Jesús. Jesús se refiere principalmente, lo vamos a ver cómo lo va desarrollando después, a que dejes de pensar que los tesoros que ya posees necesitan tiempo para desarrollarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos la creencia firmemente arraigada de que la realización de los tesoros potenciales que tenemos dentro, que son potenciales es otra creencia, que la realización de algo potencial que tenemos dentro en la experiencia humana requiere de tiempo. Y como es una creencia extendida y generalizada, entonces en la práctica requiere de tiempo. Pero dice Jesús, eso es solo una creencia. No tienes que pensar que los tesoros que posees, primero, que sean potenciales. Eso es una creencia. Segundo, que se necesita tiempo para realizarlos, para actualizarlos, para pasarlos de potencia a acto. Eso es otra creencia también. Deja de atenerte a las reglas del tiempo y observa cómo llegas a conocer el lenguaje de tu corazón mucho más. El lenguaje de tu corazón es intemporal. Tú estás realizado, lo estás ya. Lo va a explicar Jesús a continuación. No necesitas del tiempo, necesitas ir suprimiendo la creencia de que hay que realizarse, que hay que actualizar ese potencial y que se necesita tiempo para ello. 6.2. No hablo aquí de las reglas del tiempo que gobiernan tus días y años, el tiempo del reloj. No habla de eso. Jesús, eso es una regla práctica que manifiesta el acuerdo de percepción rígido que hay en todas las conciencias humanas por especies que están en el planeta. Hay otras especies que tienen un acuerdo de percepción según su misma especie. No hablo aquí de las reglas del tiempo que gobiernan tus días y años, sino de las reglas del tiempo que crees que gobiernan tus días y años. Yo creo que para realizar un determinado potencial, ya sea espiritual, ya sea superficial, mundano, necesito un tiempo. Esa es la creencia que dice Jesús a la cual debes dejar de atenerte. Reglas que crees que gobiernan tus días y años y que por ello permites que gobiernen tu pensamiento. ¿Cuál es tu pensamiento respecto de tu evolución espiritual? Que estás ahí en el camino y que tienes que estudiar y leer muchísimo para poder aprender muchas cosas, para luego poder evolucionar. Te va a decir Jesús, eso es una creencia. Todo lo que necesitas para convertirte en un Cristo andante está aquí y está realizado ya. No necesita tiempo. Lo que necesitas es quitarte de esa creencia. La misma naturaleza de quitarse la creencia de que se necesita tiempo te lleva tiempo. Eso sí es cierto. Pero llega un punto en el que dices, claro, es solo una creencia y a partir de ese momento se acabó. Simplemente hay que tomar una decisión en cuanto esa idea luminosa llega a tu conciencia y dices, es que puedo ser un Cristo andante ya. Si el tiempo no es sino una medida del aprendizaje, ya decía un curso de milagros que el tiempo era un recurso de aprendizaje, que el único valor que tenía el tiempo en este mundo era precisamente el de darte cuenta de qué está ocurriendo en realidad, de cuáles son tus creencias
y sustituirlas por otras. Esa es la única función del tiempo. Es lo que decíamos antes. Si tú tienes que revertir la creencia de que necesitas tiempo para evolucionar, revertir esa misma creencia te va a llevar el tiempo que tardes en deshacerla. Es un poco galimatías, pero no te debe llevar más tiempo que hasta que reviertas la creencia. A partir de que la reviertas dices, yo ya puedo manifestarme en mi día a día como realizado, dado que acabo de ser consciente de que efectivamente yo ya estoy realizado. Suprimo la creencia de que me debo realizar y aplico la verdad de que mi realidad interna está realizada ya y mi realidad externa puede hacerse depender de esa realidad interna con una sola decisión. Si el tiempo no es sino una medida de aprendizaje, un recurso de aprendizaje, y si tu aprendizaje se encuentra ahora en la etapa en la que se produce al unísono con el desaprendizaje, dice Jesús, ya lo decía en un curso de amor, en lo que es el propio libro 1 y lo sigue manteniendo después. Estás en una etapa en la cual aprendes a la medida que desaprendes, al unísono. Todo lo que vas aprendiendo es porque sustituyes cosas que creías por otras creencias mucho más elevadas, por conceptos, significados y valores más elevados que los que tenías hasta ese momento. Con lo cual, tu aprendizaje, por decirlo de alguna manera, o la representación o la realización o la adquisición de conciencia de quién eres en realidad para poder representarlo, supone ir desmontando creencias que lo impiden. Si el tiempo no es sino una medida de aprendizaje y si tu aprendizaje se encuentra ahora en la etapa en la que se produce al unísono a la vez con el desaprendizaje, entonces el fin del tiempo como tú lo conoces está próximo. Efectivamente, el fin del tiempo llega cuando desmontas la creencia de que necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque la limitación de la operativa de tu mente es un diseño. Un diseño en fase de planificación que se convierte en creencia en fase de manifestación. Pero no es algo objetivo. Es una decisión subjetiva, colectiva. Vamos a limitar nuestra operativa de la mente, vamos a actuar en la sucesividad lineal y vamos a creernos que no sabemos nada, la mentecita material entra en tabla rasa en la experiencia humana y que tenemos que aprenderlo todo en cada momento, porque vamos a establecer la creencia de que solo existe el mundo externo. En cuanto empiezas a volcarte al interior del mundo interno, ahí empiezas a participar de la intemporalidad de los conceptos, significados y valores del espíritu. Eso te permite derribar la creencia en que el tiempo es necesario para evolucionar. Y en cuanto esa creencia queda derribada, puedes elegir. Ya puedo representar aquí lo que yo sé que soy y que está realizado desde siempre, el Cristo en mí, la máxima expresión de los conceptos, significados y valores del espíritu que se pueden tener en una experiencia humana. Y llegar al séptimo nivel de conciencia, por clasificarlos de alguna manera siguiendo, por ejemplo, entre otros a Ramtha, el de la iluminación, el de yo soy Dios, aquí en la experiencia humana. Si puedes empezar ahora a pensar sin las barreras temporales que le impones a tu pensamiento, adelantarás este proceso y pondrás fin con mayor rapidez al patrón de aprendizaje al que llamas tiempo. Esto en un curso de milagros lo explicaba Jesús como la disposición para una mentalidad milagrosa.
dado que el milagro colapsa el tiempo, liberando el futuro de las cadenas del pasado, liberando futuro de las cadenas del pasado y dándole la importancia que tiene al presente. El ego considera el presente como un instante fugaz que sirve para enlazar pasado y futuro. Pero para el espíritu, el presente de la experiencia humana es lo más parecido a la eternidad y el pasado no existe. La disposición para una mentalidad milagrosa significa estar dispuesto a derribar las creencias de que necesitas realizarte y de que necesitas tiempo para realizarte. Una vez derribadas, esa misma disposición para la mentalidad milagrosa hace que se produzca ese darse cuenta, ese cambio de conciencia, ese colapso del tiempo como creencia limitante humana y por lo tanto la posibilidad de elegir representar ya aquello que eres desde siempre. Si puedes empezar a pensar ahora, si puedes empezar ahora a pensar sin las barreras temporales que le impones a tu pensamiento, adelantarás este proceso y pondrás fin con mayor rapidez al patrón de aprendizaje al que llamas tiempo. El tiempo como patrón de aprendizaje. Para aprender esto se necesita tiempo. El fin del patrón de aprendizaje al que llamas tiempo es el comienzo del tiempo de la unidad. El patrón de aprendizaje llamado tiempo en la experiencia humana está tan arraigado que solamente los maestros avanzados, ascendidos, andantes, iluminados, prescinden del tiempo, pero todo el resto de los humanos siguen funcionando según el patrón de aprendizaje llamado tiempo, la creencia en que se necesita el tiempo. 6.3. Este retorno a la unidad, estamos en el Tratado sobre la Naturaleza de la Unidad y su reconocimiento, depende de los cambios en tus creencias que este curso ha obrado. Realicemos un repaso de estas creencias y de cómo se relacionan con tu concepto del tiempo. Bueno, va a hacer Jesús un resumen de cuáles son las creencias que un curso de amor ha contribuido a que empieces a cuestionar y ya cada uno, según su especial motivación, pues a derribar. Pero es interesante ver cómo vuelve a esquematizarlas Jesús, esas creencias. (6.4) Solo tú puedes ser realizado y tu realización ya está completa. Mi vida depende de que se realicen algunas cosas que me van a beneficiar en mi carrera profesional o en mi en relación sentimental o en mi vida social. Bien, solo tú puedes realizarte. Y tu realización ya está completa. Esta creencia es una de las fundamentales que tanto un curso de milagros como un curso de amor pretenden que adoptemos. Para eso hay que derribar primero las otras creencias. No soy yo quien se realiza, deben realizarse muchas cosas externas para que yo logre alcanzar lo que quiero. Una. Y dos, necesito tiempo para realizarme porque yo no lo estoy. Fíjate qué cafre soy, ¿cómo voy a estar realizado? Dos creencias fundamentales a derribar y sus creencias supletorias que hay que adoptar. Solo tú puedes ser realizado y tu realización ya está completa. 6.5. ¿Qué significa esto con respecto al tiempo? Podrías concebir el estar realizado en el sentido de tener hecho todo tu trabajo.
Otra creencia. Yo estoy realizado porque he hecho ya todo el trabajo para realizarme. Otra creencia falsa. Si no hay trabajo que realizar, nada que tengas que hacer, ¿para qué necesitas tiempo? ¿En algún momento has pensado en realizar algo sin tener en cuenta el tiempo que requerirá? Si relacionas esta pregunta con nuestro diálogo sobre el tesoro, comprenderás de qué te hablo. ¿Crees que tus tesoros solo se convierten en habilidades consumadas en el transcurso del tiempo? ¿Crees que tus tesoros solo se convertirán en parte de tu identidad cuando hayas traspasado el tiempo que se requiere para que dichos tesoros se conviertan en habilidades? Estas son las creencias de que el tiempo es necesario para realizarse. Por lo tanto, todo aquello que podrías desear realizar se encuentra separado de ti y distante de ti en el tiempo. No estoy realizado, la realización está en un futuro próximo mío y siempre que realice un trabajo en un proceso de desarrollo hasta su culminación. Estas son las creencias que hay que derribar. ¿Por qué? Porque hay que sustituirla por esta creencia fundamental. Solo tú puedes ser realizado y tu realización ya está completa. El hecho de que tu mente proyecta aquello que deseas realizar sobre un tiempo futuro desconocido es lo que parece impedir que lo realices. Digo que es lo que parece impedir que lo realices con intención. Si ya estás realizado, esta trampa de tu mente no ha funcionado. Y sin embargo, si crees que esta trampa de tu mente sí ha funcionado, actúas como si fuera el tiempo lo que te impide llegar a la realización. Y esto te parece totalmente real. Esto te parece totalmente real debido a lo que crees. Está incidiendo mucho Jesús. Es que aun leyendo todo esto y aun explicándonoslo Jesús, seguimos sin creérnoslo. Sí, yo ya estoy realizado y todo lo que quieras Jesús, pero me cuesta creer que no necesite más estudio y práctica de la espiritualidad hasta alcanzar el punto en el que pueda empezar a manifestar el Cristo. Me cuesta mucho creerlo, aunque me lo digas, porque es una creencia tan arraigada, porque es una creencia fundamental, de base del diseño de la experiencia humana. Es de base. Nos hemos pasado, hablándolo en términos temporales, un larguísimo ciclo de reencarnaciones con muchísimas vidas, teniendo la misma creencia arraigadísima todos los humanos, salvo muy pocas excepciones. A nivel individual y colectivo, por lo tanto, es una creencia súper arraigada. Pero nos dice Jesús, hasta que no derribemos esta creencia de que el tiempo es necesario para llegar a ser algo, hasta que no derribemos esa creencia, algo en sentido espiritual, y la sustituyamos por no hay que llegar a ser nada en sentido espiritual porque ya lo eres todo, ya lo eres todo. Y por lo tanto, puedes empezar ya a manifestarlo. Hasta que no lo sustituyamos por esta, no lograremos reconocer la unidad. No lo lograremos. Porque para reconocer la unidad previamente tienes que reconocer que ya estás realizado y elegir en ese segundo siguiente empezar a manifestarlo como tal. Y entonces llegará el reconocimiento de la unidad. Reconocimiento en el sentido de integración, de sensación completa, de que forma parte de ti, de que no hay otra posibilidad, no como una bonita idea, que es lo que tenemos ahora. Todos somos uno, lo repetimos mucho, todos, si es que todos somos uno, porque en el fondo todos somos uno, porque al final todos somos uno, pero no lo estamos sintiendo. Para poder sentir que todos somos uno, primero hay que derribar la creencia de la evolución espiritual. Ahí es nada. Derribar la creencia de la evolución espiritual. Y esto es lo que decíamos al principio.
derribar la creencia de que se necesita tiempo para alcanzar algo, mientras no sea derribada, lleva tiempo, porque estás con esa creencia, pero en el momento en el que esa creencia sea derribada, se acabó la evolución espiritual, empiezas a actuar ya como un Cristo. Y esto, evidentemente, no es fácil de asumir. No es fácil de asumir. Jesús lo sabe. Por eso lo explica con mucha pausa y detalle. 6.6. La consumación no es un punto final de un lapso temporal. Voy aprendiendo y al final lo consigo. No es así. Así es como creemos nosotros aquí que es. La consumación es ya. Y lo que lleva tiempo es derribar la creencia de que la consumación es un proceso que conseguirás en el futuro. Lleva tiempo derribar esa creencia, pero en cuanto la derribes, en ese punto del presente, ya no hace falta más tiempo para nada. Con lo cual, lo que hay que derribar es la creencia de que no estás realizado. Fíjate qué interesante y qué importante. Todo el tiempo que llevas en la espiritualidad has estado pensando, y seguirás pensando porque es una creencia muy arraigada. Yo tengo que seguir estudiando y practicando la espiritualidad hasta que llegue un punto en el que haya consumado todo ese aprendizaje. Y Jesús te dice, no, tú necesitas tiempo para derribar la creencia de que el tiempo para consumar es necesario. Y en cuanto derribes esa creencia, ya estás consumado porque siempre lo estuviste. El problema es que no lo creíste y tu experiencia humana se ha basado en la creencia de que no estabas consumado. Fijaos, ¿qué significa esto? Que llega un punto en el que te das cuenta de que la evolución espiritual como concepto es otra creencia limitante que hemos asumido en la experiencia humana, tan arraigada que aunque nos lo dice Jesús, vamos a seguir con ello, salvo que digamos, puñetazo en la mesa, se acabó, si lo entiendo intelectualmente. Entonces, ¿cuándo voy a derribarla? Una vez que la derribas, hay que empezar a actuar como tal para integrarla, eso está claro. La consumación no es un punto final, sino un hecho. Es que es ya. No es el final de un proceso, es que ya. Es que está realizado. Si miras a través de donde debes mirar, antes lo verás. Por eso decía Jesús, deja de atenerte a las reglas del tiempo y observa cómo llegas a conocer el lenguaje de tu corazón mucho más. Tu corazón ya lo sabe. La consumación no es un punto final, sino un hecho. No es un resultado, sino algo seguro, que ya lo es, que no hay que conseguirlo. Afirma, yo soy en vez de yo seré. Estos son pautas prácticas. Había un decreto de Saint Germain cuando era aún Saint Germain, antes de ser Adamus, que decía, yo sé que yo soy una entidad soberana. Yo sé que yo lo soy. No, voy a ver si averiguo si lo soy o no. No, yo sé que yo lo soy. Este es el yo soy en vez de yo seré. Yo seré es una afirmación que presupone un futuro en el que serás alguien distinto de quien eres en el presente. Que no eres algo y que al final de un proceso sí lo serás. La unidad existe únicamente en el aquí y ahora del presente. No hay será en la unidad. No hay la unidad llegará. No hay nos reunificaremos.
Eso es el drama histórico contándoselo como relato al personaje, para poder experimentar todo esto que hemos experimentado. Si llega el momento de salir de aquí, oye, el espíritu indica que ya se ha acabado la experiencia humana, que ya se ha realizado. Entonces, colectivamente entramos en una fase de darnos cuenta de que eso ya ha ocurrido e individualmente entramos en una fase de derribar la creencia de que había que realizarse y asumir el hecho de que está realizado. Como previo para reconocer la unidad. Porque en el momento en el que reconozcas tu propia realización, reconocerás la realización de los demás, solamente opacada por su creencia de que no es así. Pero tú sí la reconocerás porque tú estarás en el nivel del reconocimiento de la realización y ahí podrás experimentar plenamente la unidad. Antes de eso no, al menos. La unidad existe únicamente en el aquí y ahora del presente. No hay será en la unidad. O se reconoce que es ya y es total integradamente, no intelectualmente. Intelectualmente, pues muchos saben que somos una unidad. En el camino espiritual se repite como un mantra. Somos la unidad, somos la unidad. No. Sentirla. Para sentirla hay que derribar completamente la creencia del proceso de evolución espiritual. Antes. Solo existe aquello que es. Si tú dices que algo que ya es será, tienes un concepto distorsionado sobre eso. Si algo que ya es, tú dices será, no es el concepto más fidedigno y elevado sobre eso, porque ya es, no será. Si tú crees que será, es otro concepto diferente. Entonces, ¿cuál es el concepto que debemos tener de la unidad? Que es ya. Primero, ya. Vale, intelectualmente lo entiendo. Ahora, ¿cómo se integra? Derribando la creencia de que el tiempo es necesario para la realización. Que ese es el final del proceso de evolución espiritual. El proceso de evolución espiritual es una falsedad, pero es una falsedad que se vive porque se tiene esa creencia y se vive por todos los humanos. ¿Y cuándo se derriba? Al final, en el momento en el que derribas la idea de que necesitas tiempo para evolucionar, ya está, se acabó. Derribas la idea de que necesito el tiempo, ya no necesito más tiempo. Ya está. El humano divino. Aquí estoy. Jesús sabe que no es fácil y hay mucha revelación para indicarnos, guiarnos en el camino de que ese reconocimiento lo alcancemos lo antes posible. Por ejemplo, esta guía que nos dice que para reconocer la unidad, previamente hay que reconocer que la realización es constante y presente y no resultado de un proceso. Solo existe aquello que es. Por ello, los límites que impondrías al concepto de que algo es lo que es han de formar parte del diálogo. El diálogo entre Jesús y tú se tiene que basar en por qué no reconoces ya algo que es ahora. Vamos a hablar de por qué no lo reconoces. Te voy a comentar que no reconoces lo que es ya, crees que va a ser en el futuro, y vamos a hablar de ello para que te quede claro que puedes derribar esa creencia. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a acabar. Estamos en el 6.6
son 10 puntos. Merece la pena acabar estos capítulos tan cortos y no hacer 2 sesiones. Ya se ha planteado bastante la cuestión, podemos ir un poco más ligeros. 6-7. Tu mente te diría que una silla es una silla y lo consideraría un hecho. Esto es una silla. A través de lo que has aprendido desde tu nacimiento, has llegado a reconocer una silla como algo que tiene ciertas propiedades, la más esencial de las cuales es el hecho de que es una estructura sobre la cual sentarse. Eso para la especie humana. Para una hormiga es una montaña y para un gato es una cama. Según cada especie, tiene su reconocimiento como hecho de una percepción subjetiva e individual sobre el mismo conjunto de energía organizada. Los ejercicios de un curso de milagros comenzaron instándote a cuestionar estas creencias en hechos conocidos y observables. Esa silla que veo no tiene ningún significado para mí. Puedes haber considerado que esos ejercicios eran absurdos, o puedes haber pensado en las lecciones de la física y haber creído que comprendías dichos ejercicios a nivel intelectual. Las moléculas, los átomos, vacíos, los electrones, mucho espacio y poca masa, aquí no hay nada. Vale, lo entiendo desde el punto de vista de la física. Intelectualmente. Sin embargo, para lo que te han preparado esos ejercicios, porque los ejercicios de un curso de milagros realizan transformaciones sutiles, inconscientes. Sin embargo, para lo que te han preparado esos ejercicios es para aceptar el cambio continuo que es la creación. Para aceptar que algo puede ser lo que es, un hecho conocido, un objeto con una identidad y también parte de la naturaleza continua de la creación. Te han preparado para aceptar que, aunque puedes percibir una silla de madera separada sobre la que sentarte, eso es conciencia y energía, es éter, es pensamiento del espíritu manifestado en los escenarios de exploración de la limitación. No es diferente a ti. Los ejercicios de un curso de milagros te han preparado para pensar que nada de lo que ves en el mundo en realidad es diferente a ti, ni está separado de ti. Te han preparado para llegar a esa conclusión. ¿Podrías esto ser cierto con respecto a una silla y no con respecto a ti? Pues exactamente igual. ¿Qué soy yo? Sino una idea de una mente. Una idea, diría Ramta, coagulada. ¿Qué soy yo sino una idea de una mente? Un conjunto de ideas que generan un drama histórico individual, con un personaje con su disfraz, con su entorno del escenario, con otros personajes. ¿Qué soy yo sino una idea? 6-8. Tu creencia de que el cambio y el crecimiento, la experiencia, la aventura de exploración por el espíritu de lo que no es todo cambio y movimiento, porque lo que es absoluto. Inmutable en esencia, pero infinitamente expansivo en acumulación de matices de experiencia. Es la dicotomía. No, el espíritu es inmutable y es absoluto y no cambia. Bueno, el espíritu actualiza potenciales. Por eso es infinito. ¿Qué significaría infinito si no cambiase el espíritu? Es la misma esencia en continua expansión. La exploración de la limitación es otro tipo de cambio. Es construcción y destrucción, creación y extinción.
Tu creencia de que el cambio y el crecimiento son indicativos de todo lo que puede ser consumado, tu creencia de que para consumarte necesitas un proceso de aprendizaje al final del cual consumarás tu divinidad, tu creencia en ese cambio y movimiento, y no de lo que ya está consumado, es la que ahora te hace falta modificar. Amigo mío, te dice Jesús, hermano, toca que empieces a derribar la creencia de que el tiempo es necesario para conseguir cosas. El tiempo solo es necesario para que te des cuenta de que no hay que conseguir nada. Con lo cual, empieza a encaminar el tiempo de tu último proceso, no para consumarte, no para realizarte, sino para darte cuenta de que no hay que hacer nada para ello. Del mismo modo en que un árbol existe plenamente realizado dentro de su semilla, esto es muy bonito porque es la manera en la que todo estaba plenamente realizado en el espíritu ya, pero potencialmente. Del mismo modo en que un árbol existe plenamente realizado dentro de su semilla, en el absoluto de la mente del espíritu está todo. Pero nosotros no queríamos saberlo, queríamos experimentarlo, para conseguir una expansión de ese saber absoluto. No quiere decirse que haya más que saber, quiere decirse que ese absoluto es cada vez mayor. Es la totalidad, pero cada vez es mayor. Y en cada momento es la totalidad, pero al ser infinita, no para de expandirse. Del mismo modo en que un árbol existe plenamente realizado dentro de su semilla, y sin embargo crece y cambia, tú existes plenamente realizado dentro de la semilla que es Cristo en ti, aun cuando sigas creciendo y cambiando. Otra vez la dicotomía, el mundo del espíritu y la ilusión de la vida humana. El mundo del espíritu, tú ya estás realizado. La ilusión de la vida humana que estamos experimentando, yo voy cambiando hasta conseguir realizarme. Pero ¿qué es la espiritualidad sino adquirir conciencia del espíritu? Y aún así, tú puedes seguir en la vida humana, ya sintiendo que está realizado y en continuo cambio, experimentando con otro punto de vista. La forma física y los actos de todo tipo no son sino expresiones de aquello que ya existe dentro de la semilla de lo ya realizado. Claro, toda la experiencia humana de todas las conciencias en el planeta Tierra estaba en la mente del espíritu como conocimiento. Sé quiénes son esas conciencias al final de su proceso, pero esas conciencias quieren experimentar el tiempo, los procesos de evolución. Vale, ya los habéis experimentado. Ahora, ¿qué toca? Experimentar la realización de lo que siempre ha sido en esa experiencia. Y si siempre ha estado realizado el ser humano en su chispa divina, porque eso no ha cambiado, ¿qué es lo que hace falta? Pues derribar la creencia de que no y empezar a manifestar esa realización y no un punto en el camino del proceso de realización, sino empezar a manifestarla en cuanto te des cuenta, esto que tú pensabas que tardarías se acorta, porque en cuanto te des cuenta se acaba el tiempo que necesitas para iluminarte. Ya me he dado cuenta, no necesito el tiempo, está aquí, soy Dios, voy a actuar como tal. 6.9. El reconocimiento de que ya estás realizado es una condición de tu reconocimiento del estado de unidad.
previa, sine qua non, sin la cual no vas a reconocer la unidad. Tienes que reconocer que ya está realizado para poder reconocer la unidad. Es lo que decíamos antes. Solamente cuando adquieres conciencia de quién eres en realidad, es cuando puedes empezar a experimentar en la manifestación de tu vida en el escenario quién eres en realidad. Antes no puedes manifestarlo si no te has dado cuenta. Y en realidad eres una unidad. Es el reconocimiento de que existes en la unidad fuera del patrón de tiempo. Los milagros crean un intervalo temporal que está fuera del patrón. Los milagros colapsan. Oye, yo calculo que en 12 años, así a este ritmo, yo estaré iluminado ya. 12 años de estudio y práctica, bien, pero llega un momento en el que tu disposición a los milagros hacen comprender ya definitivamente esta idea de que no tienes que seguir realizándote porque siempre lo estuviste. Y los 12 años se transforman en el tiempo que llega hasta el momento en el que te das cuenta. Y ahí se acaba, ahí sales del patrón de tiempo. Para esa cuestión de la iluminación y para muchas otras. Ahí está el efecto del milagro. ¿Cuál sería el milagro? Cuando te das cuenta, ya me acabo de dar cuenta. Esto que he oído un montón de veces de que estoy realizado ya, acabo de sentirlo. Acabo de sentirlo. Se acabó. Todos los libros a la estantería. Ya está. No necesito más libros. Por ello, vivir en un estado de preparación para los milagros, la disposición a la mentalidad milagrosa, es la creación de una nueva realidad fuera del patrón del tiempo corriente. No, vamos a ver, yo estoy dispuesto a darme cuenta en cuanto tenga que ser. Y por lo tanto, yo ya no creo que me tenga que iluminar. Yo solo espero darme cuenta cuanto antes de que intelectualmente sé que ya lo estoy y espero integrarlo, darme cuenta en alguna experiencia, dado mi disposición a que se produzca, dada mi mentalidad milagrosa, a que se produzca ese milagro de que, ¡oh! Lo he visto, ya estoy realizado. He tenido que llegar hasta aquí para darme cuenta. Fuera todos los libros, fuera todos los vídeos, fuera. Voy a vivirlo. Si bien este estado existe como lo ya realizado, depende de ti crearlo para ti mismo. Para eso tienes que derribar la creencia, desaprender y implantar la nueva creencia. Estoy realizado. Esto es un patrón fuera del tiempo lineal humano. Soy eso. Debes crearlo para ti mismo, debes crearlo para ti mismo solo porque crees que reemplazaste aquello que ya estaba realizado con aquello que tú hiciste. No, yo sí, bueno, sí, yo cuando era el espíritu fenomenal, pero ahora soy un cafre. Soy un cafre, llevo muchas vidas de cafre, esta vida ha sido un cafre y sigue siendo un cafre. Estás reemplazando lo que siempre ha sido con aquello que tú hiciste. ¿Qué hemos hecho para ser tan cafres? Hemos planificado la experiencia humana. Pero no solo eso, sino que dentro de la tremenda locura y demencia que ha implicado vivir la experiencia humana, nos hemos creído que todo esto lo hemos hecho nosotros y que no hay nada más. ¿Cuál es la creencia científico-materialista, reduccionista y determinista de este mundo? Que solo existe lo material
y no hay más civilizaciones en el universo y al final, pues el hombre, Dios no existe y el hombre es el creador de todo. Lo que tú hiciste. Los estudiantes de espiritualidad hemos abandonado ya ese paradigma puro de que somos nosotros los autores de todo, pero hay mucha humanidad que todavía lo cree. Ah, Dios no existe. Aquí el hombre es el que hace todo. Ya está. Esto es lo que está ocurriendo mientras desaprendes y aprendes a la vez. Los últimos pasos del proceso de evolución hasta que integras la idea de que no hay que evolucionar porque eso es un cuento, ya está realizado. Y tiras del portal dimensional para obtener la información que eso implica, sentirla y practicarla. Ya está. Estás creando el estado de unidad como una nueva realidad para tu ser con mayúsculas. Aun cuando en realidad se trate de retornar a aquello que siempre ha sido. La última fase hasta que te das cuenta de que está realizado, esa última fase milagrosa es en la que creas el estado de unidad mentalmente como una creencia que sustituye la de la separación. Creas el estado de realización como una creencia que sustituye la de la cafreidad o la falta de realización. Pero es la última, porque dice Jesús, el punto final de comprensión de todo esto es retornar a aquello que siempre ha sido. Estás cambiando el mundo que percibes al percibir un nuevo mundo. Estás cambiando de aquel que has creído ser a aquel que eres. Estás derribando unas creencias y asumiendo otras. Estás derribando creencias distorsionadas para asumir otras creencias que te lleven a una manifestación más fidedigna de quién eres. Por supuesto que son creencias porque en la exploración del espacio-tiempo, en esta dimensión y en otras, todo son creencias. Conocimiento es propio del espíritu y ahí hay un puente, dice un curso de milagros, ahí hay un portal dimensional que el libro Durantia, por ejemplo, lo llama la isla eterna del paraíso. Ahí hay un reconocimiento de todo esto completo, multidimensional, no solo en la experiencia humana. 6.10 y último. Como ya he dicho, dice Jesús en primera persona, que tu corazón ha de existir donde crees que estás, podrás empezar a comprender que este cambio de pensamiento liberará tu corazón para devolverlo a su reino natural, otra creencia más. Así se funden mente y corazón en unidad en el presente, en el aquí y ahora, de manera que existes incluso dentro de la forma, existes como el único Hijo de Dios, Cristo, el Verbo hecho carne. Fíjate lo que dice ahora. Recuerda que la expresión Hijo de Dios y el nombre Cristo son sólo la representación de la creación original y no han de confundirse con deidades celestiales separadas de ti. Cristo es tu ser, tal como fuiste creado y como permaneces. Cristo es el ser realizado, con lo cual derribar la idea de que no estás realizado, asumir la idea de que estás realizado y que no necesitas tiempo para que eso se consume, para que sea consumado, implica también la perfecta creencia de que siempre todas las deidades que se han representado separadas y diferentes de nosotros, por ejemplo, en las religiones evolutivas, por ejemplo, en el libro Durantia, superficialmente, profundamente no.
todo ello debe reemplazarse por la idea. Si yo estoy realizado y siempre lo he estado, ¿quién soy yo? Soy Dios. Y si yo soy Dios, en una de sus múltiples expresiones de experimentación, todo es Dios. Y ahí empieza a reconocerse la naturaleza de la unidad. Pues bien, aquí acaba este capítulo 6. La creencia, consumación. Y para la siguiente sesión, pues abordaremos el capítulo 7, comentaremos otra creencia. La creencia, dar y recibir es un solo acto. Y Jesús nos va llevando paso a paso, de la mano, suavemente, por el camino de la comprensión del cierre de la dualidad en la experiencia humana. Esto será en otro momento y eso será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.